defectos puntuales para aplicaciones en ingeniería. Para querer lograr un resultado. ¿Conforme a qué? No sé, por ejemplo, qué tal si queremos que después de aplicar cierta fuerza se aplique, o más bien tenga un comportamiento el material. No sé, se me ocurre como qué tal si queremos que en algo se rompa o se quiebre algo, pues ya sabemos de acuerdo a ese tipo de defecto cómo aplicarlo. Ok, muy bien. Justamente por ahí va. Bueno, empecemos. Lo que ya vimos hasta ahorita es de que prácticamente todo sólido puede o no puede ser cristalino. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que pueda o no tener un orden en la estructura y en la forma en la que los átomos que lo componen se organizan. ¿Vale? Y hasta ahí no hay ningún problema. Lo real es que en la naturaleza, en la vida real, los materiales no son perfectos. Siempre van a tener algún defecto. ¿Sale? Siempre van a tener que les falta un átomo, que quizá un átomo está amontonado o que un átomo que no pertenece a esa red, por alguna otra razón, ahí se puso. Y bien, ¿qué es esto del defecto puntual? Como les dije, todo material no es perfecto. Estas discontinuidades, como lo dijeron, o bien estas imperfecciones en la red, hace que el material, pues digamos, tenga diferente comportamiento al que se predice si tuviéramos un material perfecto. ¿Y cuándo va a ser un defecto o cuándo va a ser un dopante? Prácticamente es lo mismo, hacen el mismo efecto en la red. La única diferencia es que el defecto es algo inherente que nosotros, o bien, cuando tú procesas el material, no lo puedes controlar, digamos que sea de manera natural. Y cuando es un dopante, es porque mediante el proceso, el tratamiento que tú le estás dando a los materiales, lo haces con toda la intención de generar ese defecto, ¿sale? O de generar esta discontinuidad en la red. Esa es la pequeña diferencia entre dopante y defecto. Técnicamente es lo mismo, solamente que el defecto no se hace con intención y el dopante se hace con toda la intención de modificar al material. Y ahora, obviamente, cuando tú dopas un material, cuando tú lo modificas a propósito, se entiende que es para mejorar alguna propiedad de dicho material. Estás haciendo todo eso con la intención de mejorar alguna propiedad o algún punto específico sobre este material. Pero ¿qué pasa con los defectos? Pues bien, como nosotros no metemos mano ahí, se da, digamos que de manera natural, pues literal, el defecto puede o no puede ser beneficioso, ¿sale? Y esa es en donde radica la diferencia. El dopante tenemos la certeza que 100% va a mejorar el material y como tal, el defecto puede que lo mejore o puede que no. Y esa, ahí es donde radica la diferencia. ¿Y esto para qué sirve? Pues bien, como lo dijeron hace ratillo en la participación, que nosotros modifiquemos la estructura de un material, justamente es para alcanzar ciertas metas que queremos desarrollar mientras hacemos, no sé, síntesis de una pieza, procesamiento. El chiste es mejorar el material. Con estos tipos de efectos se han utilizado, por ejemplo, todo lo que es de semiconductores, es gracias al estudio de la estructura cristalina y del uso de los dopantes. Los materiales inteligentes de última generación también hacen uso de este tipo de defectos cristalinos para mejorar el material. Ahora bien, estos defectos puntuales técnicamente son 5. Yo aquí les pongo 4 porque el de sustitución más que un defecto, literalmente, es una acción de sustituir un átomo por otro. Pero vamos a ver los 4 tipos de defectos puntuales que sí son una
Permítanme, dejen doy acceso. Sí son defectos como tal en la red. La primera es el defecto de vacancia. Después tenemos el defecto intersticial. Y luego tenemos dos defectos, digamos que importantes. ¿Por qué? Porque estos sí tienen una aplicación bastante específica y directa, que es el defecto de Schottky y el defecto de Frenkel. Ahora, el primero, la vacante. Pues bueno, imagínense que ya tenemos todos los puntos de red ocupados, es decir, todos los átomos están en su posición donde se supone deben estar. Imaginemos una cúbica simple, necesitamos un átomo en cada esquina y de repente, ¿qué es lo que va a pasar? Un átomo se va a quitar, ¿sale? Es decir, va a dejar libre esa posición. A esto se le llama ser vacante, es decir, dejamos una vacante libre, una posición libre. ¿Y esto qué causa? Pues que nosotros tengamos vacancias en la red, es decir, lugares disponibles para que un átomo pueda ponerse ahí, va a provocar una estabilidad termodinámica bastante grande. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, que el material no va a ser tan como quebradizo o el material no va a tender a romperse tan fácil. A eso se refiere con una estabilidad termodinámica del material. Una cosa que debemos tener bien en cuenta es que todo el material, que todos los materiales que nos rodean tienen vacancias. Pueden tener vacancias, no sé, de una por cada millón de átomos, pero las vacancias siempre están presentes en todos los materiales. Y la manera en la que nosotros controlamos estas vacancias, digamos que de manera artificial, es decir, con un propósito para generarlas, es a través de los tratamientos térmicos. Obviamente, enfocados principalmente en metales y en cerámicos, que son los materiales que sí tienen estructura cristalina. ¿De qué va esto? Pues prácticamente a mayor calentamiento empezamos a hacer que los átomos se muevan y obviamente digamos que empiezan a vibrar mucho y de repente uno se sale de su posición. Pues ahí estamos generando esas vacancias, ¿vale? Y también, ¿qué tantas vacancias nosotros tengamos en la estructura cristalina va a ser un factor determinante para la difusión de los materiales? ¿Sí conocen ese concepto de difusión? ¿Lo han escuchado? Me suena, pero no recuerdo bien. Ok, prácticamente la ¿Es un cambio de difusión, estado de la materia? no. La difusión es un proceso físico en el cual, este, digamos que es cómo se van a ir permeando las cosas a través de una estructura. ¿Y ustedes se alcanzaron a ir al laboratorio presencial? Sí, ¿verdad? Un poquito. ¿Hicieron la de cromatografía? Sí, ¿Es la que tiene que cambiar de color morado a color morado? No, esa es potenciómetro. Es donde ponían papel filtro, ponían un puntito con un plumón y lo ponían en el alcohol. Es que esa era por equipos, ¿no? Pero creo que sí. Algún equipo la hizo. Sí, 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 sí. Ponías varios Bueno, colores y se iban, iban arrastrándose conforme iba arrastrándose. absorbiendo el alcohol, como que se iba arrastrando el color, por así decirlo. Pues bien, eso digamos, eso es un proceso de difusión tal cual, pero imagínense que eso pasa a nivel atómico. Es decir, tienen las estructuras, así como esto, y tenemos este átomo moradito. La difusión es, ay, perdón, ahí está. La difusión es, digamos que aquí está este átomo, y este va a intentar trasladarse desde el inicio hasta acá, hasta el final, ¿sale? Como lo estoy moviendo. A este proceso
se le llama difusión. ¿Ustedes creen que si tenemos todos los átomos como están aquí, este pueda bajar fácil o un poco difícil? ¿Están todos los átomos por donde lo estoy bajando? Recuerden que los átomos tienen una carga puntual y obviamente hay procesos de repulsión y de atracción. Entonces, teniendo en cuenta esto, el átomo va a ser fácil de que baje mientras más átomos hay o cuando haya muchos espacios, es decir, haya vacancias. Es más fácil cuando haya vacancias. Exacto, porque digamos, obviamente no vamos a tener esas interacciones electrostáticas. Digamos que aquí le cuesta por procesos de repulsión y de atracción. Y de repente cuando estamos aquí, pues el átomo puede irse libremente y poder bajar más rápido. A eso se refiere con que son un factor relevante en el proceso de difusión. Si tenemos muchas vacancias, posiblemente la difusión que se lleve a cabo en el material sea muy fácil. Si tenemos pocas vacancias, la difusión que se lleve pues va a ser más complicada. Es decir, vamos a ocupar más calor para que todos los átomos empiecen a vibrar y esa misma vibración permita que este átomo vaya cayendo poco a poco. Este proceso de difusión de los materiales es muy importante para aceros inoxidables o para cualquier recubrimiento metálico. Es súper importante esta relación de difusión, ¿sale? Yo creo que vamos a ver también estos procesos porque la difusión hay de dos tipos, la que depende del tiempo y la que no depende del tiempo. Pero bueno, yo creo que eso lo vemos el día jueves, ¿vale? Ahora, ya con esto es la importancia, prácticamente es la importancia de las vacancias. Ahora, el equilibrio termodinámico. Cuando tenemos el material completo, es decir, todos los puntos de red donde se supone que debe haber un átomo, efectivamente hay un átomo, la red es más tensa, ¿sale? ¿Por qué es más tensa? Porque al momento de calentarlo, golpearlo, arrastrarlo, lo que ustedes quieran, el chiste que entre energía a la red otra vez, estos átomos empiezan a vibrar. Pero imaginémonos que estos átomos son partículas que están unidas a través de un resorte. El resorte es el análogo al enlace químico. Si todo esto empieza a vibrar y todas las posiciones atómicas están ocupadas, ¿ustedes qué creen que pase con el material? Que estos empiezan a vibrar. Lo empezamos a calentar y empiezan a vibrar muchísimo. ¿Qué le va a pasar? ¿Se puede romper? ¿No le pasa nada? ¿Ustedes qué creen que pase cuando tenemos todos los átomos? Que se rompa. Exacto. ¿Por qué? Porque como está todo muy tenso, al momento de empezar a vibrar, podríamos empezar a tener problemas en la fase de la vibración, es decir, que este átomo empieza a, digamos que este átomo empieza a vibrar por aquí, pero este empieza a vibrar de esta manera. Estos movimientos se van a contraponer y obviamente recordemos que hay repulsión. Entonces, ¿qué va a hacer? El enlace de aquí va a empezar a ser inestable y se va a empezar a romper. Y tengan en cuenta algo, lo más difícil que se hace es romper el primer enlace. Una vez que tú logras romper el primero, el segundo se rompe más fácil, el tercero mucho más fácil, y así nos podemos seguir. Ahora, ¿qué pasa? Ah, si nosotros quitamos este, dejando libre ese espacio,
y estos empiezan a vibrar. Vamos a ponerlo aquí, este para acá y este para acá. ¿Qué creen que pase? Aquí tenemos un espacio vacío. ¿Estos movimientos creen que intervengan en algo? ¿O el sistema lo puede, digamos que resistir? Sí lo puede resistir. Ok, muy bien. Ahora ahí les va otra cosa importante de las vacancias. Las vacancias prácticamente funcionan como concentrador de esfuerzo. ¿Sale? ¿A qué me refiero con concentrador de esfuerzo? Pues prácticamente calor, sonido o fuerza como tal van a tender a acumularse justamente en esa zona vacía. ¿Qué pasa? Supongamos que aquí llega una partícula de luz, un fonón, y este empieza a brincar, a brincar, a brincar, luego para acá y aquí. Digamos que este es un hueco, un espacio, un bache, entonces aquí se queda concentrado porque ya no tiene una partícula que digamos le sirva como de trampolín. Y esto es con una partícula. Pero ¿qué pasa si tenemos muchos fotones? Pues bien, el camino que ustedes le quieran poner va a tender a llegar aquí, a estos huecos. ¿Sale? ¿Y estos huecos qué significan o qué van a querer hacer? Pues, han notado que, bueno, no sé si sí o no, luego los vasos de cristal tienden a romperse específicamente en un punto. O, no sé, las banquetas, cuando las hacen, todas están bien bonitas, bien parejitas, y de repente empiezan a ponerse pequeñas grietas, y estas pequeñas grietas ya después tienen toda la banqueta rota. Esto es porque en el cerámico, en la estructura, ahí donde empezó esa grieta, es donde había esta vacancia. No pasa nada, la vacancia es a nivel microscópica, pero si nosotros empezamos a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, a llenar, va a llegar un punto donde pues ya esté completamente lleno este lugar. ¿Qué va a hacer? Pues necesita expandirse. ¿Y cómo se expande? Pues prácticamente rompiendo el material. Ahí viene también la otra importancia de las vacancias en el material, porque dependiendo cuántas vacancias tengamos, van a funcionar de concentrador de esfuerzo. ¿Sale? Si sabemos más o menos cuántas vacancias tenemos, también podremos saber nosotros cuál va a ser el esfuerzo que yo ocupo para que este material se rompa. Y de ahí, inherentemente, saber su resistencia al impacto, a las tensiones, a las compresiones y demás propiedades mecánicas. Ahora bien, para la vacancia se tiene una ecuación que lo puede representar. Es una ecuación tipo Arrhenius, es esta que tenemos aquí, y técnicamente solamente dependen de la temperatura. ¿Sale? Esta ecuación nos van a dar la densidad de vacancias por centímetro cúbico. Con esto, ya nosotros vamos a poder calcular sin ningún problema a través de un tratamiento térmico cuál va a ser el número aproximado de vacancias que podamos tener en el material. ¿Qué necesitamos? Pues bien, necesitamos el número de átomos por centímetro cúbico. ¿Ustedes creen que esto lo podamos obtener? Si sí, ¿cómo se les ocurre obtener esto? Número de átomos por centímetro cúbico. Por la concentración, en caso de que sea una disolución. No. Recordemos que estos son sólidos cristalinos. Por el radio atómico. Más o menos. ¿Recuerdan que las redes cristalinas, vamos a hacer la cúbica simple? ¿Cuántos átomos tiene la cúbica simple? 8. Bueno, 2. 1, perdón. 1. 1. ¿Sale? Tenemos un átomo. Un átomo y digamos que esto mide, es un decir, está muy grande, 10 nanómetros. ¿Podemos sacar el volumen de esto?
Sí, Serían 1000 nanómetros, ¿cierto? Cúbicos. Esta medida la podemos extrapolar al número de átomos por centímetro cúbico. Sí, Ok, pues así es como vamos a obtener justamente este número, la letra n, ¿sale? La e, pues bueno, es la función como tal, la exponencial. Otra cosa que necesitamos saber es la q sub v. ¿Y esto qué significa? Pues es la energía que yo requiero para que justamente el átomo que está en su posición original salga, ¿sale? Estas energías, pues ya hay muchas tablas de estos valores, ya no lo necesitamos calcular, ya está, pero sí necesitamos justamente saber cuánta energía se requiere para desprender ese átomo. R es la constante de los gases y T es la temperatura en Kelvin y es a la temperatura que nosotros vamos a trabajar. Como ven, esta es una ecuación de diseño que prácticamente tenemos dos variables. ¿Cuáles son las variables que podemos controlar? El número de vacancias y la temperatura. No hay más. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, digamos que yo quiero tener una densidad de vacancias de 1000 vacancias por centímetro cúbico. Pues ya tengo esto yo lo puedo calcular n, la Q ya está en tablas, la R es una constante, lo que me falta determinar justamente es la temperatura que yo quiero llevar ese material para obtener justamente ese número de vacancias. O bien, yo quiero tener, es decir, yo tengo un proceso a cierta temperatura y quiero saber cuántas vacancias aproximadamente voy a tener, pues desarrollo la ecuación. Esos son los dos parámetros que nosotros debemos trabajar y desarrollar para este tipo de diseños de material de vacancias. Ahora, el siguiente defecto es el defecto intersticial. ¿Y esto qué es? Pues técnicamente es cuando un átomo se mete en los espacios libres que existen en la celda cristalina. ¿Recuerdan el concepto del factor de empaquetamiento? Aquí es donde ya empieza a tener más sentido saber justamente este valor. Porque técnicamente, si el factor de empaquetamiento es cercano a 1, quiere decir que pues todo el espacio de la celda cristalina está ocupado y ya es difícilmente algo se va a poder meter en esta estructura. Si este factor de empaquetamiento es pequeño, pues con mayor facilidad se va a poder incorporar un átomo en esos huecos, en ese espacio disponible de la red cristalina. Ahora, por lo general, estos átomos que se meten en los espacios de la red cristalina, es decir, en estos espacios, deben cumplir ciertas características. El átomo intersticial, digamos, ideal, debe tener un tamaño o un radio menor a los átomos originales. Pero esto es una regla, les digo, que sea ideal, porque hay casos donde el átomo que se mete prácticamente es del mismo radio que los átomos originales. Y esto, claro que sí va a causar diferentes efectos en la red. ¿Qué efectos pueden verse en la red con esto? Pues bien, el primero es este. ¿Qué está pasando? Pues por lo general, cuando nosotros metemos un átomo ajeno a la naturaleza de nuestra red cristalina, pues la va a empezar a deformar, va a empezar a tensar la red, es decir, a empujar los átomos que los rodean. ¿Esto qué causa? Pues bien, en nuestro material esto se va a traducir que nuestro material se va a empezar a hacer muy duro, ¿sale? Y difícil de poder doblar. Si nosotros tenemos
X pieza. Con este tipo de defectos, el material va a ser bastante duro. Pero al momento de querer doblarlo, va a costar muchísimo trabajo. Y si logramos empezar a doblar esta pieza metálica, lo que va a pasar es que en la zona donde se empieza a doblar, se van a empezar a ver grietas. Y estas grietas se derivan porque esto de aquí hace que la red esté muy tensa. Es decir, los átomos empiecen a empujarse uno a otro, haciendo que en estos puntos el metal sea muy duro, donde estoy rayando, pero también muy poco flexible, porque yo no le estoy dando chance a los átomos que tengan espacio suficiente para poderse relajar, para poder, digamos, que cambiar de posición. Esto, como les digo, juega un papel muy importante al momento de tratamientos térmicos para endurecer metales, porque si nosotros controlamos esto, podemos controlar más o menos la dureza de nuestros materiales. Ahora, ¿qué pasa? Obviamente, cuando nosotros generamos una vacancia, el átomo que estaba ahí originalmente se tiene que ir en algún lado, no va a desaparecer así porque así. ¿Qué va a pasar? Pues bien, este átomo se va a mover a un intersticio, a un espacio disponible en medio de los átomos. Y este efecto se le llama intersticialidad. ¿Qué quiere decir? Átomos idénticos de la red simplemente prefieren colocarse en alguna posición, es decir, el átomo de aquí se va a colocar ahora aquí. Es átomo de la misma naturaleza, pero se está colocando en el intersticio del material. Este tipo de defecto suele ser más común en los materiales que obviamente tengan un factor de empaquetamiento atómico pequeño, porque así es más fácil que se mueva. Este efecto cuesta mucho más en factores de empaquetamiento con mayor, digamos, con mayor densidad. ¿Sale? Y esto no es más que lo que pasa. Lo calentamos, deja esa vacancia, pero ese átomo se tiene que ir a algún lugar. Y ese lugar simplemente es un intersticio. Y ahora pasamos ahora sí al defecto sustitucional. ¿Qué es esto? Es lo más fácil del mundo. Cambiamos un átomo de la red cristalina original por otro átomo. ¿Sale? Aquí podemos tener dos o tres casos. ¿Por qué? Cuando el nuevo átomo, su radio sea menor, su radio sea parecido y su radio sea mayor. ¿Sale? ¿Y qué pasa con esto? Pues bien, con estos tres casos, como se comporta la red, va a ser completamente diferente. Cuando tenemos un radio menor, aquí el átomo se va a poder colocar sin ningún problema, pero en la red sí me va a causar muchos problemas, porque como este átomo es muy pequeño, y al momento que no sé, queramos calentarlo, queramos doblarlo, cualquier cosa que inyecte energía a la red, este se va a empezar a mover como loco, ¿sale? Y este movimiento como loco, con tanta libertad, porque tiene mucho espacio, porque es menor, va a hacer que se nos generen pequeñas grietas en ese punto. No siempre es malo, sobre todo para aplicaciones electrónicas esto es muy bueno, pero para aplicaciones mecánicas no es tan bueno. Dependiendo de la aplicación, es el tipo de sustitución que se va a generar. Ahora, cuando el radio es parecido, pues aquí las propiedades mecánicas no van a cambiar realmente. Va a tener una pequeña alteración, pero no algo que sea significativo. Sin embargo, su comportamiento químico y físico sí va, bueno, sobre todo el químico, es decir, si reacciona más rápido, si reacciona menos lento, si es más resistente a pHs ácidos, básicos, todo eso solamente lo vamos a obtener con radios parecidos. ¿Sale? Y ya por último, cuando el radio es mayor. Aquí prácticamente vamos a estar amontonando el átomo en ese espacio disponible
¿Y qué va a causar? Vamos a tener materiales muy resistentes mecánicamente, extremadamente resistentes, pero muy difíciles de trabajar. ¿Por qué? Vamos a ver los dos casos cuando es menor y cuando es mayor. Cuando el nuevo átomo es menor que los átomos originales, digamos que los átomos originales van a intentar apretar el átomo nuevo. ¿Esto qué causa? Pues bien, el material puede ser muy flexible, muy maleable. Obviamente su punto de fusión va a bajar, su elasticidad sube, pero su dureza también va a bajar. ¿Sale? Es decir, temperatura de fusión baja. Su elasticidad va a subir. Su dureza va a bajar. Cuando el átomo es menor. Caso contrario, cuando este átomo es mayor, el que va a intentar empujar es el átomo nuevo a los átomos originales. ¿Sale? ¿Esto qué va a hacer? Pues bien, que la temperatura de fusión sea muy alta. Voy a requerir mucha energía para que éste empiece a fundir. La elasticidad que tiene el material original va a empezar a decrecer porque esto va a hacer que el material sea bastante rígido, muy duro. Y obviamente la dureza que tiene el material va a aumentar muchísimo. ¿Sale? Esas son las dos variantes que se tienen solamente hablando en términos mecánicos. Pero bien, ¿qué va a pasar? En términos, digamos, de conducción de calor, en conducción de electricidad, sí van a tener bastante variante. ¿Por qué? Porque para conducir calor y electricidad no solamente va a depender del tamaño del átomo, sino también va a depender de la valencia. ¿Qué es la valencia de un átomo? Es la cantidad de electrones libres que hay en la última capa. ¿Y estos para qué sirven o para qué dicen? La cantidad de pares electrónicos que puede formar ese átomo. Ajá. Es decir, la cantidad de enlaces que puede tener. ¿Sale? ¿Sí llevaron semiconductores o han visto algo de semiconductores? Justamente en la clase pasada estábamos viendo eso ahorita. Bueno, hay semiconductores P y semiconductores N. ¿Sí vieron eso o no? Sí, Ok, ¿qué es un semiconductor P? los que tienen un electrón más, los que ¿Seguro? tienen un electrón más. Ajá, y el N es el que tiene un electrón menos. No, no, no es al revés, al revés. El N tiene un electrón más y el P tiene uno menos. ¿Sale? Prácticamente los semiconductores P hacen su transporte de energía a través de huecos, donde se supone que debe ir un electrón. Eso se le llama hueco y ese transporte de energía se da por ese hueco. Y los huecos se ponen como un H más. Los semiconductores N son aquellos que tienen. Ok, sí pueden ver mi pantalla todavía, ¿verdad?
Sí, profe. Sí, Perfecto. Les decía, el semiconductor P es aquel que tiene, digamos que ausencia de electrón. Y entonces la conducción eléctrica que se va a llevar a cabo en este dispositivo es a través de los huecos. Y el semiconductor N es aquel, pues vaya, tiene un electrón extra y obviamente la conducción o el fenómeno de conducción en estos tipos de materiales va a ser atribuida directamente a los electrones. ¿Y esto para qué sirve o por qué llegué a este punto a través de aquí? Pues les dijeron que había semiconductor intrínseco y extrínseco. Supongo que sí les dijeron o no. Sí. Ok, ¿qué es uno y qué es el otro? El intrínseco es cuando el material es puro, sin algún dopamiento. Ok. Y el extrínseco, pues es la unión de dos materiales para generar el mismo efecto de semiconducción. Eh, ¿Sí vieron que había tipos de semiconductores extrínsecos? No, profe. ¿Cómo creen? Ok, pues bien, ¿de qué va esto? Va a haber grupos y periodos de la tabla periódica donde específicamente nosotros vamos a poder generar este tipo de semiconductores. ¿Sale? Vamos a poder tener semiconductores tipo N y tipo P dependiendo justamente de este tipo. Un semiconductor que... ¿Vieron ejemplos o no? Mm, a ver. No, es que el germanio es... Mm, ujú. Dejen pienso. Ok, bueno, vamos a hacer algo. Dejen inserto una nueva. Ya está nuestra comida, ¿verdad? Borrar. Los semiconductores se pueden combinar, pero no son combinaciones, digamos que al azar. ¿Sale? El primero, el que vamos a ver aquí, y supongo que espero hayan visto uno de los más que se dan en clase, es el arsenuro de galio. Ahora, perdón. El galio y el arsénico, ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentran? El galio está en el 3 y el arsénico en el 5. Ok, muy bien. Esta combinación de números, ¿a qué les recuerda? La regla del Al octeto. octeto. Ok, entonces ya podemos ver que para poder que nosotros generemos estos tipos de materiales, necesitamos, pues digamos que generar ese octeto. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser esas valencias para el galio? 3 más, 3 menos, ¿cuál va a ser?
¿Ni idea? ¿El arsénico cuántos electrones tiene en su última capa? Tiene 2. Ok. ¿Seguros que el arsénico tiene 2? No, tiene 5. Entonces vamos a poner aquí arsénico. Y recordando un poco sus clases, se tienen que poner en pares. Y este aquí. ¿Cómo creen que nosotros vamos a empezar a hacer esta unión con el galio? ¿Sí se acuerdan de este tipo de representación? Sí, de las estructuras de Lewis. Ajá. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo le haríamos a partir de esa estructura de Lewis para generar una red de arsenuro de galio? Vamos a poner el arsénico aquí. Les ayudo un poco. Vamos a poner, espérenme, ahí está. Un electrón aquí. Otro electrón aquí, aquí. 4 y 5. Supongamos que están separados todos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno se debe unir a un galio. Y el galio tiene pues otros 2 electrones. Y así se tiene que empezar a construir toda esa red tridimensional. Este arsenuro de galio, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Tipo P o tipo N? Tipo N. Digo, sí, tipo N. No lo sé. Vamos a representarlo como si fuera más bien una estructura cristalina. Arsénico. Lo encerramos. 1, 2, 3, 4. Galio. 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 Y galio. Arsénico. Arsénico. Aquí creo que ya podemos verlo mejor. ¿Cuál va a ser nuestro tipo de semiconductor? Tipo N. Perfecto. Entonces sí, este es tipo N. Ahora les pregunto, ¿cómo le haríamos para tener un semiconductor tipo P? Podríamos quitar un galio. Digo, un arsénico. No, 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 no. De la misma tabla periódica, ahora, ¿cuál sería? ¿Qué grupos ustedes combinarían para tener un semiconductor tipo N? No, perdón, tipo P. El germanio.
¿El germanio con qué? Con el galio. ¿Y esos son de qué grupo y qué grupo? Vamos a poner galio y germanio. ¿Sí se puede? ¿El silicio de qué grupo es? También es de 4. Ok. Vamos a ponerlo. Espérenme, Bueno, espérenme, yo déjenme lo pienso pongo. que el 1 y el 7, ¿no? A ver, ahorita vamos a ver. Silicio está en el 4, ¿cierto? ¿El boro dónde está? El 3. En el ¿Y 3. el antimonio? En el 5. ¿Sale? Vamos a ver. Técnicamente el silicio, ¿cuál va a ser su valencia? 4. 4, ¿no? Entonces aquí tenemos silicio, esto aquí, y sus 4 puntitos. A ver, permítanme. Mejor lo hago con... Ahí está. Ok, tengo el silicio, silicio, silicio y silicio. Silicio, silicio. Ok, prácticamente esta es una red de silicio. Así se vería. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué pasa con el boro y qué pasa con el antimonio. Son los que les di, ¿no? ¿El boro cuántos tiene? 3. ¿El antimonio? 5, ¿no? 5. Bien. Esta es nuestra red original. ¿Qué pasa si nosotros hacemos la sustitución de un silicio? Vamos a sustituir este de aquí. ¿Sale? Y vamos a borrar, obviamente, estos enlaces. Y vamos a meter... Profe, que si puede admitir en la sesión a un compañero. espérame. Qué bueno que me deja... Sí, déjame pongo y lo admito. De hecho, había 2. Listo, ya está. Bueno, ahora sí regresamos. Vamos a hacer el boro. Vamos a meter aquí a nuestro boro. Y tiene la capacidad de generar 3 nuevos enlaces. Uno, ahí. 1, 2 y 3. ¿Y qué pasa con nuestro silicio? Nos quedamos así.
Este es un tipo semiconductor P o N. N. ¿no? Es tipo P. Muy bien. Porque recordemos que tenemos deficiencia de electrones, ¿sale? Aunque el silicio tiene isoelectrón, no, o sea, tenemos esa deficiencia, tenemos un hueco. Vamos a ponerlo aquí como si fuera esto, un circulito. Tenemos ese hueco. Entonces, esto es un semiconductor tipo P. Y tan solo vamos a verlo. Sabemos que el silicio, ¿qué es? Es 4, ¿cierto? El boro es 3. ¿Esto cuánto nos da si lo sumamos? 7. 7. ¿Cuánto nos falta para el octeto? Nos falta 1. ¿Sale? Eso quiere decir que tenemos deficiencia de electrones. Siguiendo este mismo entendido, el silicio tiene 4 más el antimonio tiene 5. ¿Esto cuánto me va a dar? 9. 9. Esto quiere decir que tenemos un electrón de más. Y vamos a verlo aquí. Borramos el boro y ahora vamos a meter el antimonio. Se enlaza aquí, aquí y aquí. Pero a este sí le sobra un electrón. Aquí está. Y eso lo hace un semiconductor tipo P. Ahora les pregunto, ¿qué características debe tener un semiconductor tipo P lejos de que le falte un electrón? Más o menos, ¿de qué grupos podemos nosotros generar semiconductores tipo P? Que de ahí es donde radica realmente la importancia de esto. De los de grupo 3. Semiconductores. Y estos van a ser los más representativos. 4,3 para el P. Y lo mismo, pero van a ser 4,5 para los N. ¿Sale? Podemos tener el otro caso de los semiconductores, que es como el arsenuro de galio, que aquí sí son el 5,3, el 6,2, pero bueno, de aquí va a salir la siguiente tarea. Así como yo hice este ejercicio de aquí, ustedes me van a poner otro ejemplo, justamente así como este sencillito, donde van a diferenciar un material base, no sé, digamos el arsénico, dopado con algo que lo vaya a hacer P y dopado con otra cosa que lo vaya a hacer N. ¿Sale? Lo único que tienen que hacer es esto, hacer la red y poner esta diferencia. ¿Se entendió la tarea? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora dejen regreso a la presentación. Profe, una pregunta. ¿Con usted vamos a ir a clase presencial? Ya nos tocaría la otra semana, ¿verdad? Sí. Qué bueno que me lo preguntas. ¿Todos están en Querétaro? Sí, Yo profe. sí. No, pero creo que nos van a hacer ir, profe, entonces es la misma. Sí, tenemos que ir. Ok. Esa semana sí, profe. Entonces, miren, vamos a tener aparte un pequeño detalle. Todo el grupo no va a caber en el salón por las cuestiones de aforo COVID. Tenemos 4 horas. Miren, lo que se me ocurre, no sé ustedes qué piensen,
es que la semana que nos toque presencial, partir literalmente el grupo en dos y vernos el lunes a esta hora de 2 a 4, la mitad del grupo y la otra mitad, obviamente para no estar un día una hora y la otra hora, yo diría que estaría más cómodo el viernes, salvo sus horarios, honestamente los desconozco, si tienen una hora ya sea antes o después de la clase que tenemos establecidas los viernes o los jueves y podemos dar las 2 horas, pues las 2 horas juntas, pero no sé cómo ven, porque de todas maneras a mí la próxima semana me toca trabajar en aeropuerto en el laboratorio, entonces yo voy a estar arriba y pues ya mejor vernos ahí. Sí, profe, está bien. Pero, o sea, también contesten esa pregunta. Jueves o viernes juntamos las 2 horas. Su horario, ¿qué día les permite mejor juntar para tener 2 horas? Y ya, si la tenemos el jueves, ya el viernes no nos vemos. O si la vamos a tener el viernes, pues obviamente el jueves por la mañana, pues no nos vemos. Yo no tengo ningún problema cualquier día. Yo diría que el viernes, de preferencia. Yo preferiría Yo el también viernes. es viernes. Vale, el viernes empezamos de 2 a 3, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ok, solo déjenme checar la disponibilidad de salones. Yo tengo el archivo de salones, entonces puedo ver perfectamente si nuestro salón está ocupado una antes o una después. Y pues el jueves, les digo, el viernes si nos vemos de 1 a 3 o de 2 a 4. ¿Sale? Sí, profe. Sí, Y ya profe. nos vemos ahí. ¿Cómo se parte el grupo? Esa va a ser tarea de ustedes. Los que quieran, bueno, entrar el lunes, entran, y los que no entraron el lunes van a entrar el viernes, siempre y cuando, ¿cuántos somos en clase? Según yo somos como 15. Dejen veo. Somos 16. Técnicamente somos todos, porque la que no entra pues ya está exenta. Bueno, divídanse en 8 y 8, como ustedes quieran, y el jueves me pasan la lista, ¿sale? O sea, los 8 que van a entrar el lunes y los 8 que van a entrar en viernes, ¿sale? Ustedes repártanse Profe, ¿cree que para antes así. de darle la lista nos pueda dar a qué hora sería el viernes? Es que yo tengo clase después de la suya. O sea, si es antes de la suya, sí podría el viernes, pero si es después de la hora que sí tenemos, no podría. Entonces, miren, el jueves les doy los horarios y el viernes me dan la lista. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, porque para checarlo y pues ya, para partir el grupo y seguir con la clase presencial. Y si vamos a estar así, yo creo que dentro de prácticamente un mes, que es cuando nos va a volver a tocar entrar, hacemos la misma dinámica, pero en cuestión de laboratorio. No sé si quieran entrar al laboratorio a hacer una práctica de materiales como tal o quieren pura teoría. A mí sí me gustaría entrar a una práctica. A mí también, profe, la práctica también. Miren, Yo también quiero las practicar. prácticas la práctica que yo les ofrezco literalmente es hacer cosas un poco más vistosas. ¿A qué me refiero? Podemos hacer, bueno, materiales que tengo a la mano que yo puedo poner todo el material. No sé si conozcan el quitosano o han escuchado hablar de él. No. Bueno, el quitosano prácticamente digamos que es como para hacer una gelatina. Técnicamente sale como una gelatina, pero este material tiene la propiedad de que si nosotros nos cortamos, nos raspamos, literalmente te falta un cacho de piel, ayuda muchísimo a la cicatrización, ¿sale? Pero, ¿a qué voy? ¿Y por qué quiero trabajar con el quitosano? Recuerdan que al inicio del curso vimos que el tipo de procesamiento que le demos al material, aunque tengamos la misma materia prima, tenemos productos finales diferentes. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Ah, pues miren, les quiero ofrecer esa práctica. Ver cómo el mismo material
trabajado por 3 procesos diferentes, nos van a dar 3, digamos, productos finales con características súper diferentes. ¿Sale? También podríamos trabajar semiconductores. ¿A qué voy? Semiconductores, no crean que el dispositivo así completamente funcional, no. Obtener el cerámico a través de, como tal, sus precursores. ¿A qué me refiero con los precursores? Ahorita el que se me viene a la mente es el dióxido de titanio. Este es un semiconductor y utilizamos alcohol, isopropóxido de titanio y agua. Y con esos 3 podemos obtener polvo, también podemos obtener una solución, pero tenemos dióxido de titanio y también podríamos generar puntos cuánticos. Y también en el punto cuántico podemos ver 3 cosas. Si lo dejamos mucho tiempo, con mucha temperatura o cambiando mucho el pH, digamos que las propiedades que va a tener la solución va a ser muy diferente y las propiedades que nosotros cuando lo pongamos bajo luz UV, puede brillar o no puede brillar. Y eso es debido a las condiciones de procesamiento. Esas son las prácticas que yo les ofrezco porque se me hacen un poco más interactivas, o bien si quieren algo que sea completamente didáctico, podemos poner cemento y dejarlo secar y ver cómo se comporta. ¿Qué quieren hacer? Porque podemos, o sea, les puedo pedir también una placa de metal, pinzas para doblarlo y que se vea literal, cómo se dobla el metal y cómo se empiezan a hacer las grietas. Ustedes digan, ¿quieren hacer cosas un poco más aplicadas al laboratorio o cosas que sean como pruebas mecánicas y visibles? ¿El del quitosano qué es? El quitosano es laboratorio. ¿Y solo podremos hacer cuántas? ¿Una? A ver, miren, si quieren hacer la del quitosano, bueno, yo les hago, porque el quitosano tarda como 2 horas en disolverse. Yo lo pongo un día antes a disolver para que ya quede la solución. Todo el mundo ha hecho gelatina, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ven que calientan el agua, le echan el polvo y se tiene que disolver. Les digo que literalmente el quitosano es como hacer gelatina. La diferencia es que aquí sí tienes que medir el pH y la temperatura porque si no lo quemas. Pero yo hago eso porque nos ahorraríamos 2 horas para la síntesis y podemos hacer en paralelo como tal los 3 puntos para obtener el quitosano en 3 diferentes morfologías, por así llamarlo. Y también podríamos hacer, de primera instancia, yo creo que saldrían más rápido los puntos cuánticos. Y eso sería nuestra primera práctica de laboratorio. Tenemos todavía el chance de entrar como yo creo que otras 3, 4 veces y podríamos hacer más prácticas, más cosas de laboratorio, más, podemos hacer también pruebas mecánicas. Obviamente van a ser pruebas mecánicas muy, muy cualitativas porque pues no tenemos el equipo para hacerlo bien, pero sí para que se den una idea. Podríamos hacer esto. Les digo, la próxima semana, en lugar de tener como tal sesión de clase, tendríamos sesión de laboratorio, una el viernes y otra el lunes. Bueno, lunes y viernes, perdón. Pero no sé, ustedes digan. Si quieren laboratorio, díganme para pedirlos de una vez, porque ese Pues es el problema. yo Sí, profe. preferiría el laboratorio, Yo aprovechar también la Yo también laboratorio. preferiría el Sí, yo laboratorio. también, profe. dar la vuelta. Perfecto. Entonces, ¿qué van a ocupar para el laboratorio? Bata, lentes, los guantes también. Los materiales yo los pongo. ¿Sale? O sea, cristalería, planchas y demás, yo lo pongo. No tienen que pedir nada al almacén. Solo traigan bata, guantes y lentes. Los que tienen lentes ya no usan lentes. Los que no, pues sí,
usen unos lentes de seguridad. Y ya se la saben, calzado seguro, pantalón y esas cosas. ¿Sale? Sí, profe. Ok, y bueno, ya el jueves que les diga cuál va a ser el horario para el viernes. El mismo viernes se van a separar en 2 equipos. Vamos a entrar 8 y 8, hacen 2 equipos de 4 y 4 para cada día. ¿Sale? Para poder trabajar en laboratorio. Mientras unos hacen el quitosano, los otros hacen los puntos cuánticos. No nos tardamos más de una hora. La siguiente hora se cambian. Los que hicieron primero el quitosano, ahora van a hacer los puntos cuánticos y así. ¿Sale? ¿Les parece esta organización? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Sale? Y pues ya. La teoría ahí mismo se las doy para que vayamos recapitulando. Se las doy al grupo 1, bueno, a la sesión 1 y a la sesión 2 les doy exactamente lo mismo. Bueno, sí, si quieren, llévense una libreta que les sirva como bitácora para que puedan apuntar y demás. Al final, ¿qué les voy a pedir? Va a ser un reporte personal, pero más allá de esos reportes que hacían en laboratorio, va a ser una reflexión. O sea, ¿a qué me refiero? Pues hicimos el quitosano, vimos que lo disolvimos en tal cosa, lo empezamos a pesar y demás cosas. O sea, ustedes tienen que hacer esa reflexión de cómo la misma materia prima con diferente proceso nos dan diferentes cosas. ¿Sale? Más que un reporte, es una reflexión de lo que veamos en la sesión. ¿Sale? Sí, profe. De acuerdo. Perfecto, chicos. profe. Entonces, pues ya saben, el próximo lunes ya llevan bata los que vayan el lunes. Y bueno, continuando. Bueno, todo eso de los semiconductores fue para que vean la importancia que tiene la sustitución de átomos en los materiales. Es una aplicación que yo creo todo mundo puede ver muy fácil, o bueno, puede ser espectador de su efecto y qué impacto tiene en la sociedad. Prácticamente toda la electrónica que estemos hoy tomando esta clase es gracias a los semiconductores. Y de esto todo radica en este pequeño fenómeno, en quitar un átomo y poner otro. ¿Sale? Ahora, esto sí les queda de tarea para el jueves. Es ver qué es el defecto de Frenkel y qué es el defecto de Schottky. ¿Cuál va a ser la tarea? Pues bien, yo les explico a grandes rasgos qué es. Vean, el primero, el defecto de Frenkel es cuando ya tenemos una sustancia compuesta. El ejemplo de aquí es el cloruro de sodio, la sal convencional. Vean que los átomos rojos pertenecen al sodio y los verdes son como tal del cloro. Vean esta peculiaridad. Tenemos vacancias y tenemos intersticios, ¿sale? Pero estos intersticios no son de especies ajenas a la del cristal. ¿Cuáles van a ser las especies, digamos, originales? El cloro y el sodio. Aquí solamente están en intersticios los sodios, es decir, tenemos intersticialidad de sodio. Pero vean esto, hay dos, ¿sale? Esto es el defecto de Frenkel. Y este tiene aplicaciones en el campo de la óptica. Su tarea es justamente ver cuál es esta aplicación que tiene el defecto Frenkel. ¿Por qué se genera esto? ¿Sale? ¿Y por qué es importante que se haga en par? O sea, ¿por qué el defecto Frenkel aparece cuando justamente tenemos dos vacancias y dos intersticios? ¿Por qué? ¿Qué efecto genera esto? Esa es su tarea. Y ahora vayámonos al defecto de Schottky. Aquí también nosotros tenemos vacancias, pero a diferencia del de Frenkel, en el de Schottky simplemente tenemos vacancias, pero no tenemos intersticios. ¿Sale?
Es decir, me falta una vacancia del catión y una vacancia del anión. Y esto también tiene una aplicación y tiene una peculiaridad. Tanto así que literalmente se llama defecto de Schottky y defecto de Frenkel. Ustedes deben buscar qué provoca que yo tenga estas dos vacancias de catión y anión en el cristal y qué provoca que yo tenga estas vacancias de anión con el intersticio de estos mismos aniones. ¿Por qué es importante estos defectos y por qué tienen estas peculiaridades? Eso es lo que ustedes tienen que buscar de tarea. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Y ahí hasta se me olvidó reclamarles. No me recordaron que les habilitara la tarea. Ah, era lo que le iba a preguntar. No, pues ya para qué, ya pasó. Pero no se preocupen, se las dejo para el fin de semana que viene. Profe, y aparecen muchas Oh, tareas, estas también las tenemos que hacer. no. Es que antes compartía el curso le prestaba el virtual a un profesor y ese me las dejó todas abiertas. Ahorita no tenemos tarea. Ok, ¿Sale? profe. Se me ha olvidado desactivarlas. Eh, Ahora, los defectos puntuales, como hemos podido ver poco a poco, son estos defectos que nos pueden dar una idea de cómo vamos a cambiar químicamente a nuestro material. ¿Sale? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a llevar a cabo ese transporte de energía a través de la red? Es directamente proporcional a cómo está cada átomo en su posición respectiva. Esos son los defectos puntuales, los que nos van a decir sus propiedades químicas. Pero ¿qué pasa? Recordemos que la celda cristalina es de 3 dimensiones, ¿sale? X, Y, Z. Ahorita solamente describimos defectos en una dimensión, pero también obviamente tenemos efectos bidimensionales y defectos, tridimensionales, o bien de superficie. Ahora, vamos con los defectos en 2 dimensiones, los defectos lineales. ¿Y esto qué va? Pues aquí en los defectos lineales vamos a hacer uso de lo que vimos la clase pasada, de los planos cristalinos, ¿sale? De zonas imaginarias que nosotros trazamos en la red cristalina para tratar de explicar cierto fenómeno. ¿Y a qué me refiero con cierto fenómeno? Ah, yo creo que sí lo han visto en películas donde tienen como placas de hielo muy grande y de repente la persona como que toca este hielo y de repente le clava un hachazo y se parte completamente todo el hielo. ¿Sí lo han visto? Sí. O los que cortan roca que como que les empiezan a clavar cinceles en puntos estratégicos y de repente toda la roca se parte, sale como si estuviera rebanada. Eso es porque estas personas supieron darle a esos Ok, ya está. Perdón, continuamos. Como les decía, esas personas que parten el hielo con un solo golpe, poniendo solo un clavo, o las piedras que las parten, piedras enormes las parten con 3, 4 cinceles, es porque estas personas están haciendo utilidad
de los planos cristalinos justamente de estas estructuras. ¿Sale? ¿Qué es esto? Pues prácticamente el plano cristalino son caminos que si tú le pones un estímulo aquí, ese estímulo va a seguir a través de todo ese plano hasta el final. Y obviamente estudiar los planos cristalinos en un cristal van a servir justamente para esto, para ver cómo se va a comportar nuestro cristal frente a estímulos, ¿sale? Ya sea calor, eléctrico, como tal, fuerza, golpes. Si nosotros le damos algo paralelo a nuestro plano cristalino, el estímulo sin ningún trabajo lo va a recorrer. Si lo hacemos ortogonal, pues obviamente va a costar mucho trabajo. Y es cuando se empiezan a generar grietas y el material como que se estrella, como que se rompe muy feo. Es porque no lo hicimos en dirección del plano cristalino. Vaya, esto no es igual, pero sí es bastante análogo. Todo mundo, bueno, a excepción que haya, ¿cómo se llama? Vegetarianos, han comido un filete de res o de cerdo. ¿Sí o no? Sí, Si notan el filete, si son muy observadores, tiene como que rayitas en un mismo sentido. Irregulares, pero todas tienen un mismo sentido. ¿Vale? Supongamos que este es nuestro filete. ¿Qué pasa si yo el filete lo quiero cortar de esta manera y lo quiero cortar de esta manera? ¿Cuál es más fácil? ¿La opción 1 o la opción 2? Lo uno. Ok. Y sí, efectivamente es la 1. ¿Por qué? Porque nuestro esfuerzo de corte lo estamos haciendo en dirección, digamos, de sus planos cristalinos. Les digo, la carne no tiene planos cristalinos, pero análogamente es lo mismo. Tienen el mismo principio. Si lo hacemos en contra del sentido de las fibras, nos va a costar más trabajo y aparte, digamos que como se rompe el bistec, el filete, se ve más feo porque nosotros estamos yendo en contra de los planos cristalinos y estamos forzando a que esto se rompa, se colapse. ¿Sale? Y esto, de aquí radica esa importancia. Aquí es el ejemplo de un cacho de carne, pero en aplicaciones electrónicas para generar semiconductores de buena calidad, disipadores de calor, todo esto, los planos cristalinos juegan un rol súper importante para la generación de los chasis de autos, de aviones, de generación de turbinas. Los planos cristalinos son súper importantes. En aplicaciones médicas, la orientación cristalina que tú le des a ciertos materiales y los quieras meter en el organismo, también es súper mega importante. ¿Sale? ¿Han escuchado hablar de los cementos como tal óseos? Que te rompes un hueso, literalmente te abren y como si fuera para reparar una grieta en una pared, literal, ya hay cementos óseos que te lo ponen en tu hueso y literalmente es para reparar tu fisura. Estos cementos óseos son a base de prácticamente de hidroxiapatita, es la parte inorgánica del hueso, y un buen cemento óseo cristaliza en dirección de cómo lo hace el hueso. El hueso lo hace creo que en dirección Z. Y así cuando se te regenera el hueso, tu hueso queda no como el original, pero queda bastante bien. Digamos si nomás metieran un cemento donde cristalice como quiera, sí vamos a tener como tal el hueso, digamos que es reparado, pero no va a quedar igual. Por ejemplo, las cicatrices. Nosotros nos cortamos, si es una cortadita superficial, la piel queda normal, no se puede, después del tiempo, pues no se ve, pero ya si es una cortadura más profunda, queda la cicatriz. Y la cicatriz es más delgada, se ve como, pues como diferente a la piel original. Eso es porque cuando la piel se reconstruyó, no se siguieron, digamos que por así decirlo,
los planos que tiene la piel, los pliegues naturales de la piel. So, lo único que se hizo, digamos que la piel es así, y de repente la cortamos. Lo que hacen las plaquetas es vamos a reparar esto como sea. No les importa como tal ser ordenadas, les importa ser rápidas. Y tomando, digamos que trayendo de nuevo al quitosano, el quitosano sirve para decirle a las plaquetas, oye, pues sí hay que reparar rápido, pero puedes reparar rápido y también puedes reparar ordenadamente. Y el quitosano ayuda a que estas células se ordenen y la cicatriz se borre. Algo así como el Cicatricure, pero pues con un poco más de fondo científico. ¿Sale? Es lo mismo. De ahí radica la importancia de estos defectos lineales. ¿Cuáles son? Pues bueno, los defectos lineales son tres: el de tornillo, el de borde y el mixto. Cabe destacar que todos los sólidos cristalinos van a tener los bordes mixtos, es decir, tanto de tornillo como de borde. Pero para poderlos, digamos que visualizar de mejor manera, se separaron en la de tornillo y la de borde. Vamos a ver la primera, la de tornillo. ¿Esto qué pasa? Pues, como podemos ver aquí, tenemos nuestros planos cristalinos, nuestra estructura está bien organizada y de repente podemos empezar a notar que algo está pasando. Una parte de la estructura se va para arriba y otra parte baja. Es como si estuviéramos cortando. Imagínense un bonche de hojas y los empezamos a querer acortar. Es lo mismo que pasa. Los átomos se van a ir deformando y obviamente esta estructura se va a ir deformando. Esto nosotros, ¿dónde lo podemos ver? Justamente cuando se está cortando una estructura, cuando le estás pasando, por ejemplo, un alambre y unas pinzas que pueden cortar ese alambre, estamos generando este tipo de defecto. Cuando un alambre y lo doblamos muy rápido, que este se empieza a calentar y demás, pero lo estamos solamente doblando de un lado a otro, no torciéndolo, solo doblando de un lado a otro, este defecto se hace presente. Algo súper importante que tanto el defecto de tornillo como el defecto de borde dejan sus huellas en la superficie, es decir, son visibles, se pueden ver. No luego, obviamente tardan y necesitas tener mucha interacción con el material, pero este tipo de defectos sí deja huella. El ejemplo, ahora sí. Por ejemplo, las protecciones de las casas. No sé si han visto que a veces es como un tubo, o bueno, como un rectángulo que está doblado, que está torcido. Esa forma de, del, como tal, del recuadro torcido es la representación, digamos, más gráfica y que ustedes pueden visualizar de un defecto de tornillo. Al momento de que nosotros empezamos a doblar esa barra rectangular de metal y la empezamos a torcer sobre sí misma, estamos generando este defecto de tornillo. Nosotros lo vemos en escala macro, pero si tuviéramos ojos de microscopio de electrones, podríamos ver que los planos cristalinos se pueden ver de esta manera. Como si una rebanada de pastel la empezáramos a cortar y de repente a bajar. Así se verían estos planos cristalinos. ¿Sale? Y aquí viene algo bien importante. Los defectos lineales, y eso siempre ténganlo en mente, van a ser los responsables de las propiedades mecánicas de todo material sólido cristalino. ¿A qué me refiero con propiedades mecánicas? Pues bien, qué tan fácil se puede doblar, qué tan fácil se puede como tal golpear y que se empiece a cuartear, poderlo comprimir, poderlo estirar. Todo eso no va a ser más que una manifestación del defecto lineal. ¿Sale? El defecto lineal es la explicación paso a paso de la deformación de los materiales.
Y este es el primero, la deformación de tornillo, que se genera cuando nosotros cortamos un material. Ahora viene la deformación de borde. ¿Qué pasa aquí? Pues bien, esto vamos a poner de ejemplo una mochila, como tal, una mochila. Yo creo que esto es más, digamos, real en un niño de primaria, donde te atiborraban toda tu mochila y todavía querías meter ya sea un nuevo libro o una nueva libreta. ¿Qué le pasaba a los libros que tú querías? Bueno, ya los tenías bien apretados en tu mochila y de repente querías meter un libro nuevo, que es este que estoy como remarcando de negro. Lo de arriba se empezaba a estirar, ¿cierto? Algo así. Pero mientras más profundo nosotros queríamos ir, más nos costaba, ya se apretaban más las cosas. Pues justamente esto de aquí es lo mismo. Imaginémonos en escala atómica, es exactamente el mismo efecto. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué un plano cristalino buscaría meterse a fuerza entre otros planos cristalinos? Pues bien, cuando nosotros compactamos un material, lo empezamos a doblar, a torcer, pues también algunos planos, por ejemplo, este de aquí, que nosotros lo estamos cortando, lo estamos desplazando, lo estamos viendo así, sin ningún problema. Pero digamos que este que estoy poniendo aquí, inherentemente va a seguir esta trayectoria hacia abajo. Y los de lado, estos ya no se van a mover, van a permanecer inmóviles. Sin embargo, yo estoy haciendo que estos empiecen a abrir porque yo estoy obligando a que este plano baje. Por eso les digo que este tipo de efectos se dan los dos simultáneamente, pero para explicarlo se hacen de manera separada. Y eso es lo que pasa, el defecto de borde es cuando intentamos poner un nuevo plano cristalino sobre la estructura original, es decir, queremos meter un plano apretado ahí, ¿sale? Y estos de aquí, lejos de también ser responsables de la propiedad mecánica de los materiales, si nosotros hacemos buen uso de estos dos defectos, podemos controlar muy bien la dureza y maquinabilidad de nuestros materiales. ¿A qué me refiero con maquinabilidad? Es cuando lo sometes a un torno. Si no saben qué es un torno, imagínense un taladro y la broca es el material que nosotros vamos a moldear o a deformar. Entonces, el taladro, a estarse girando muy fuerte, la broca, si fuera un material maquinable, a través del desgaste podemos darle forma. ¿Sale? Más o menos así. Cuando lleguemos a propiedades mecánicas, tengo un video de eso. Pero bueno, el movimiento de los planos tienen un nombre y tiene un efecto. Que nosotros movamos un plano, ya sea así, para meterlo o para empezar a cortarlo, necesita un fenómeno o un efecto. A esto se le llama desplazamiento. ¿Sale? ¿Y qué ocurre? Pues bien, esto pasa cuando la dislocación, es decir, quitar de su posición original a un átomo, perdón, a un plano cristalino, y obligamos a que éste se mueva, a que éste cambie de su posición original. Esto va a provocar deslizamiento de planos. Y una vez que nosotros logramos deslizar solamente un plano, para el segundo va a costar menos energía, el tercero menos. Supongamos que aquí me costó 100 newton, acá me va a costar 80, para el tercero ya van a ser 50, para el décimo quizás solamente con 1 newton de fuerza, sin ningún problema el material se empieza a deformar. Esto es muy importante, porque digamos que en un tema práctico, cuando ustedes están doblando algo
cualquier cosa, les cuesta mucho trabajo hacer el primer doblez, pero a medida que van doblando más, ya es más fácil. Esto es porque ya estamos haciendo el deslizamiento. Y también recuerden algo, para que se considere bien una deformación, tenemos que sacar completamente de su posición original al plano cristalino. Si medio lo sacamos y quitamos la fuerza, este tiene la capacidad de regresar a su forma original. Y eso es lo que permite que algunos materiales puedan deformarse. Es decir, tenemos una barra, sale, aquí está, una barra de metal, y queremos doblarla, es decir, queremos hacer esto. Pero obviamente para hacer esto ocupamos mucha fuerza. Suponiendo que el primer intento medio doblamos la barra así, pero para que esté sido doblada, tenemos que estar aplicando la fuerza constante. En cuanto le quitas esta fuerza, la barra queda como si nada. ¿Sale? ¿Esto a qué se debe? Al momento de querer doblar la barra y que la tenemos así, efectivamente estamos generando o defecto de borde o defecto de tornillo. La única diferencia es que no hemos logrado un deslizamiento completo del primer plano. Es decir, como que lo medio estamos empujando, pero no lo hemos podido sacar de su posición original. Si nosotros quitamos la fuerza, este plano va a tener la condición y la propiedad de regresar. Es por eso que algunos materiales, aunque digamos que lo doblamos la primera vez y regresa, es por este mecanismo. El plano no se salió completamente de su posición y por ende no se deslizó. Y esta es la aplicación del término de deslizamiento. Saber cómo se mueve el plano y para dónde se mueve. Y bueno, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Perfecto, chicos. Entonces, ¿cómo se llama? Para en modo de resumen. Los defectos puntuales nos sirven para ver cómo vamos a modificar las propiedades químicas de nuestro material, mientras que el defecto lineal nos va a decir cómo se va a comportar físicamente, es decir, mecánicamente, nuestro material. ¿Sale? Ahora bien, ¿por qué es importante saber sacar los índices de Miller para planos? Pues a través de estos índices de Miller, nosotros vamos a ser capaces de describir justamente los defectos lineales de nuestro material. Vamos a hacer más ejercicios de planos cristalinos, pero vamos a notar que nosotros vamos a ser libres de prácticamente generar planos cristalinos sin ningún problema. O sea, podemos hacer el plano 3-2-1 o el 4-2-5, como ustedes quieran llamarlo. Y los podemos representar sin ningún problema en la celda cristalina. Pero que nosotros podamos representarlos no quiere decir que existan en la red cristalina. ¿Sale? Esto es algo bien importante que debemos empezar a tener noción. Para que ciertos planos cristalinos puedan propiciarse en un sólido, se tienen algunas restricciones, algunas reglas. Como tal, no las vamos a ver a fondo porque eso es un curso completo, pero sí vamos a ver ciertas condiciones que se ocupan pues para cumplir con esta regla y ver qué planos se dan. Lo que sí vamos a ver es para qué nos sirve los rayos X para estudiar la estructura cristalina. ¿Sale? Y bueno, ese es un preview de lo que veríamos pues en 15. Yo creo que esta semana empezamos a ver. Sí, sí nos da tiempo. ¿Sale, chicos? Y bueno,
No se les olvide la tarea del Frenkel y de Skokie para el jueves. Ahorita les habilito la tarea. Y también el próximo jueves acabamos con defectos superficiales. ¿Vale? Esto ya no lo vamos a ver hoy. Ya ahorita se acabó la sesión. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿Algo que quieran repasar? ¿O vamos bien? Creo que vamos bien, profe. Perfecto. Profe, ¿nos va a subir la presentación de casualidad? No, Ah, chale. sí, no la subo. La subí antes, pero hace año y medio tuvieron la culpa que ya no la vuelvo a subir. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Literalmente contestaron el examen con la presentación. Chale. Entonces, por eso ya no la subí. Bueno, ya no la subo. Bueno, ¿otra duda? ¿No? Entonces, chicos, pues bueno, gracias y nos veríamos el próximo jueves. Les traigo el dato del horario del viernes para poder hacer la sesión de laboratorio en 15 días. Y creo que por mi parte ya sería todo. Tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, luego. profe, hasta Gracias, luego. profe, nos vemos. Luego.